Con esto voy a proceder a grabar la reunión y, y nada más. Inés, cuando tengas a bien, pues procede y desarrollamos, ¿de acuerdo? Vale, pues muchas gracias, Pedro. Bueno, pues vamos a, dentro de lo que hace referencia a pensadores heterodoxos, pues me propusieron que lo enfocase desde la perspectiva de la economía. Y empecé a, bueno, pues a buscar el concepto de heterodoxo aplicado a la economía, cómo podía encontrarlo, más que nada porque tradicionalmente, pues aquello que se va un poquito más de lo que podemos llamar la línea principal, el mainstream, suele estar mucho más enfocado en lo que hace referencia a posiciones más rompedoras, más revolucionarias, lo que vendríamos a llamar coloquialmente como más de izquierdas. Y eso me llevó a intentar enfocarlo desde una perspectiva pues mucho más tradicionalista, conservadora, y la primera intención que me vino fue hablar de los autores de la Escuela Austriaca de Economía. Algunos de ellos no tan heterodoxos, no tan fuera de lo común, como podría ser el caso de Hayek, otros más llamativos como Mises, pero a partir de ahí me encontré con un elemento común y era cómo acaba convergiendo en una nueva derecha americana que adoptaba como, pues, como bandera, como referente ideológico a una pensadora, ahora veremos hasta qué punto podemos considerarla o no filósofa, es una consideración bastante compleja, pero que es pensadora es obvio, absolutamente influyente en el siglo XX y con posiciones absolutamente heterodoxas, el concepto de absoluto como marca de clase. ¿Qué ocurre? Que esta persona a la que vamos a centrar nuestra ponencia en la tarde de hoy va a tener bastante influencia no únicamente ya en el pensamiento y particularmente en ese pensamiento de la derecha, especialmente americana, la alt-right, incluso a día de hoy, veremos luego como poco menos que se la tiene en un cierto altar, sino incluso cómo desde sus aportaciones culturales va a afectar las manifestaciones populares. Y vamos a encontrar que es una de las pocas pensadoras que va a aparecer en alguna que otra ocasión en lo que, bueno, pues para muchos es la Biblia del pensamiento cultural del siglo XX, Los Simpson, pues va a tener sus momentos y además de forma destacada en Los Simpson, va a influir a grupos musicales que aparecen en el Rock and Roll Hall of Fame, va a tener impacto sobre momentos históricos muy concretos y además pues una vida bastante, llamémosle interesante, en el sentido de bueno, pues eh, un reflejo de lo que va a ser el siglo XX desde su punto de partida en 1905 hasta su fallecimiento en 1982 y cómo además luego, entre comillas, su sombra se va a alargar hasta nuestros días, especialmente desde su país de adopción, Estados Unidos. ¿Vale? Fijaros, pues bueno, como de presentación esto, la pensadora desde las manifestaciones populares. Va a ser difícil, un segundo a ver si esto... ¿Vale? Clasificar a Ayn Rand como filósofa, es escritora, básicamente de ficción, aunque luego intente sistematizar su pensamiento. Es difícil considerar qué categoría enmarcarla. Lo que sí tenemos claro es que tiene un pensamiento que vamos a ver caracterizado muchas veces por muy pocas, en cuanto a cantidad, ideas, pero muy marcadas y además que vamos a poder seguir en su trayectoria personal y además siempre dentro de contrastes. Siempre de contrastes desde el momento en el cual, pues probablemente en cuanto al grado de influencia del siglo XX para lo que es una pensadora, desde la perspectiva de género, pues al nivel de Simone de Beauvoir o Hannah Arendt, pero prácticamente es anatema dentro del movimiento feminista. Es algo que llama la atención tanto cuando nos encontramos, por ejemplo, que la política probablemente más influyente del siglo XX sea Margaret Thatcher y tampoco vaya a ser utilizada como banderín de enganche desde las posiciones feministas de lo que es el ámbito político. Es decir, es posiciones chocantes, llamativas, muy de derechas, que llaman la atención en cuanto a su adopción por parte de esos conceptos, entre comillas, de igualdad entre hombre y mujer, cuando efectivamente sí que la pueden conseguir, pero renunciando a los elementos diferenciales y bajando mucho más al elemento de raíz. Es decir, Margaret Thatcher no es un ejemplo, entre comillas, de mujer, es política sin género. Algo parecido podríamos decir de Ayn Rand. Y también en el caso de Ayn Rand, lo que vamos a poder ver es cómo ha ido influyendo en una posición ideológica estadounidense
que va a tener pues también su relación con esas ideas que hemos dicho, entre comillas pocas, pero muy, muy repetitivas, que constituyen su corpus filosófico, su corpus ideológico. ¿Quién es Ayn Rand? Bueno, vamos a empezar entrando en su biografía, más que nada porque esa biografía va a darnos bastantes pistas sobre su pensamiento. Nace en San Petersburgo en 1905 en el Imperio Ruso, presoviético. Eso va a tener su influencia. Y el nombre que tiene, Ayn Rand lo adoptará voluntariamente de forma posterior y sin que nunca haya acabado de determinarse el significado que tiene para ella ese nombre, como Aliza Zinovyeva Rosenbaum, de ascendencia judía pero no practicante, dentro de lo que podríamos llamar burguesía en San Petersburgo. Era propietario de una farmacia y veremos cómo esa farmacia pues, va a tener también cosas que ver, que contar con respecto a su posicionamiento sobre la propiedad privada y lo que va a ser la intervención del Estado sobre esa propiedad privada, la confiscación de bienes asociada a la Revolución Soviética. Es de una familia, hemos dicho, burguesa, una familia, entre comillas, podríamos decir bien, con una formación bastante alta y aficionada desde la infancia a la literatura y también al cine. Y dentro de la literatura a un género que luego cultivará de forma personal bastante peculiar, la literatura de aventuras con carácter romántico. Siglo XIX, Alejandro Dumas, Walter Scott, Víctor Hugo. Es un personaje que tiene ya desde eso, incluso desde antes de que se produzca, más o menos se produzca en 1917, pues todo lo que va a ocurrir en Rusia y que va a dar lugar a la Unión Soviética con posterioridad, ya tiene sus ciertas inquietudes culturales vinculadas con esa literatura y con la incipiente industria cinematográfica, con el cine todavía mudo. Ese Rosenbaum, en su transcripción al cirílico, es una de las pistas. Ese Rhein más o menos se parece en lo que es la parte escrita, transcrita, a esa finalización del apellido, pero no deja de ser una teoría no contrastada. ¿Qué ocurre? Que con 15 años, dar cuenta, estamos hablando de una persona que está en edad de estudios de bachillerato, ocurre pues una revolución, e incluso más de una. Es decir, el concepto de revolución es que todo ese año 17 es convulso en la Rusia presoviética y más desde su posición, una posición burguesa de los que van a, entre comillas, perder con esa revolución. Tanto, en primer lugar, la revolución en la cual asciende el Partido Blanco, como la revolución de octubre con el Partido Bolchevique. Ese Estado soviético le va a confiscar la farmacia a su padre y la familia se marchará con lo opuesto a Crimea, todavía, entre comillas, bajo el dominio de la Rusia Blanca, lo que durará muy poco tiempo, muy pocos meses, y desde pues, pasar de una posición acomodada en lo económico y en lo social a pues, una situación bastante precaria, de acuerdo con lo que tanto narra ella como sus biógrafos. Ya en Crimea termina sus estudios de educación secundaria y se convierte en atea convencida. También, de acuerdo con lo que hace referencia a sus biógrafos, que en ocasiones más parecen hagiógrafos, que están contando vida y milagros, y especialmente milagros, de lo que veremos que bueno, pues, se va a ser considerada incluso por algunos autores como la virgen atea de la derecha americana. Era compañera de estudios y amiga de la hija de Nabokov. Hablamos siempre desde una perspectiva pues, difícil de comprobar con el tiempo. En 1921, ya con 16 años, regresa a Petrogrado, ya no es San Petersburgo, ya le hemos cambiado el nombre, todavía no es Leningrado, es decir, una de las ciudades que más van a mostrar esas perturbaciones propias de esa década, e inicia sus estudios universitarios en la Universidad Estatal de Petrogrado. Universidad estatal, ya dentro de lo que es la Unión Soviética, digamos que se permitía a esos estudiantes de tradición familiar burguesa el estudio en esas universidades estatales, universidades públicas, con el concepto público propio de lo que es la Unión Soviética, y se especializa en historia dentro del Departamento de Pedagogía Social. Ahí empieza a conocer las obras de autores de filosofía más clásicos, Aristóteles, Platón, Nietzsche.
Luego, evidentemente, durante su etapa pública, pues hablará de todo, de todos, veremos que puede tener influencias de unos y de otros, pero Hola, si alguien tiene el teléfono de este chico, estaría bien que se pusiera en contacto con él, a ver si sigue dando la charla, porque igual ni se ha enterado que está congelado. Ginés, Inés, bueno, ha habido un problema de conexión, ahora mismo lo resuelvo. bueno, parece que se me ha colgado la conexión. Vale, ahora estás, ¿vale? Sí, un segundo Chachi. que vuelvo a compartir Vale, exactamente. y preguntaré por dónde, por dónde está. Un segundito. ¿Dónde había nacido Ayn Rand? Todavía estamos en el nacimiento en Petrogrado y me he quedado ahí. Ahí, venga, Uf, vale, pues un segundito que muy cargo bien. y retomamos con estas cuestiones del directo. Vale, un segundo, comparto de nuevo. Estamos con Ayn Rand, hemos empezado pues a ver, bueno, pues ese nacimiento en San Petersburgo, en el Imperio Ruso en 1905, y que, bueno, pues como se puede ver a partir de su apellido, de ascendencia judía. Ahora bien, es de ascendencia judía, pero nunca de carácter practicante, es más, veremos que acabará declarándose manifiestamente atea y eso, pues la parte de la religión tendrá un peso muy concreto en sus críticas sobre lo que es la sociedad, más que en su concepción de la misma. Viene de una familia burguesa, su padre es propietario de una farmacia y desde esa tierna infancia empieza ya a tener un cierto contacto con la literatura. No tanto la literatura clásica, la literatura más, entre comillas, compleja, sino basada en el género romántico de aventuras. Autores como Dumas, como Walter Scott, como Víctor Hugo, que veremos luego cómo van a ayudar a definir su propia voz, su propia forma de contar las cosas, su propia forma de realizar literatura. Porque en el caso de Ayn Rand, definir
que es filósofa, que es literato. ¿Cuál es su papel real? Puede ser muy complicado, pero lo que se hizo fue escribir. Y es una de las cosas que nos vamos a intentar centrar en nuestra exposición. ¿Vale? Su padre, propietario de farmacia, pero en 1917 se producen pues, sendas revoluciones en Rusia, que acabará convirtiéndose en la Unión Soviética, y pues digamos que el bando de la familia de Ayn Rand, puesto que ya con 15 años pues igual es todavía demasiado joven para tener significatividad en esa sociedad, es de los que sale claramente derrotado. Se produce en ese año 1917 la revolución bolchevique, el ascenso del Partido Comunista, el nacimiento de la Unión Soviética y conjuntamente con su familia, tras que sea confiscada la farmacia de su padre, se exilian temporalmente en Crimea, que todavía durante un periodo de tiempo muy corto, de pocos meses, estará bajo control de lo que entendemos como la Rusia blanca. Ahí, en ese tiempo que pasa en Crimea, acabará con sus estudios de educación secundaria y ahí será cuando se acabe, entre comillas, manifestando como atea convencida. Es decir, la no existencia de Dios, no una posición agnóstica más dubitativa, sino casi activa. En 1921 la familia de Ayn Rand regresa a lo que era San Petersburgo y ahora será Petrogrado, y dentro de no demasiado tiempo será Leningrado, es decir, una de las ciudades que más reflejan las convulsiones en ese paso de la Rusia a la Unión Soviética, y en 1921 regresa básicamente con lo opuesto. Regresa, ya no es una familia burguesa, es una familia que ha perdido una parte significativa pues, de ese estatus socioeconómico en una sociedad completamente distinta a la que había en ese 1905 en que ella nace, e inicia sus estudios universitarios en la Universidad de Petrogrado, en la Universidad Estatal, dentro de ese esquema público vinculado con el Estado soviético. Se especializa en historia dentro del Departamento de Pedagogía Social y entra en contacto, a partir de diferentes asignaturas, de diferentes profesores, con las obras de filósofos ya más clásicos. Aristóteles, Platón, Nietzsche. Autores de los cuales vamos a poder ir encontrando algunas influencias o algunas críticas en su obra posterior. Particularmente va a mostrarse bastante, entre comillas, beligerante con la posición de Platón, mientras que va a ser bastante más partidaria de la posición aristotélica, y Nietzsche, pues veremos bastantes ramalazos en su forma de entender la concepción heroica del hombre. Incluso esos estudios universitarios van a venir también mediatizados por problemas a la hora de titular, a la hora de terminar sus estudios, puesto que el Estado soviético pues, tenía pues, sus reticencias a la hora de permitir que esas familias anteriores a la revolución burguesas pues, pudieran tener esa titulación, aunque finalmente consiguió pues, ese título universitario, aunque, como hemos dicho antes de que se cortase, realmente nunca acabó de utilizarlo como pues, algo que le diera más puertas a posterioridad. Sí una formación, sí un bagaje, porque digamos que su experiencia vital va a ir de forma un poco estrambótica. Cuando acaba sus estudios, en 1925, lleva a cabo su primera obra literaria, su primer escrito, una biografía de una actriz, Pola Negri, una actriz dentro de lo que va a ser el género mudo, una de las musas de Lubitsch, y bueno, pues que también digamos que se hizo bastante popular en aquellos años 20 como, bueno, a ver cómo lo podemos definir, la viuda de Rodolfo Valentino acompañando la procesión del cadáver por los Estados Unidos. Un personaje bastante peculiar, la Pola Negri, que va a ser pues la primera obra que escriba Ayn Rand, y también se va a encontrar influencias de esta actriz en los aspectos estéticos de las protagonistas de los escritos de Ayn Rand. Digamos que la vida en la Unión Soviética pues no es que le resultase especialmente placentera, le resultase especialmente satisfactoria, y emigra a los Estados Unidos en 1926 a verlas venir, a unos familiares que tenía en Chicago. Consigue un visado para poder ir en principio modo turista, pero acaba quedándose allí, obteniendo la residencia en 1929 y la ciudadanía en el 31.
por el camino se casará con un ciudadano americano, con un actor, y eso, pues digamos que facilitará bastante todo lo que tiene que ver con aspectos burocráticos y de papeleo. Y aquí empezamos ya con la historia peculiar de esta mujer. Dentro de Estados Unidos, y además ya hemos visto pues, su afición a lo que es el arte cinematográfico ya naciente, todavía no consolidado, en la fase del mudo, se traslada a Hollywood, donde a base de contactos y similares va a trabajar como extra en Rey de Reyes de Cecil B. DeMille. Va también a llevar a cabo papel de guionista ayudante con este director o incluso ejercer como jefa de vestuario en los estudios RKO. Estábamos hablando de una pensadora rusa, marcha a Estados Unidos y nos la encontramos en la meca del cine en la época previa a la adopción del sonoro, trabajando con algunos de los grandes nombres y involucrada en lo que parece ser su pasión, es decir, ese cine como, bueno, ya hemos visto su primer escrito vinculado con Pola Negri, bueno, un personaje que llama la atención por lo que va consiguiendo, aunque todavía la veríamos bastante alejada de lo que pueda entenderse pues con nada que tenga que ver con pensamiento, con filosofía. Ayn Rand, ese papel de guionista, intenta llevarlo a cabo a partir de escrituras literarias. La literatura va a ser su principal arma y va a ser la literatura de ficción. Vamos a intentar centrarnos dentro del campo de las manifestaciones populares en las diferentes obras de Ayn Rand, especialmente en las menos conocidas, aunque luego las más conocidas, evidentemente, también le daremos su atención, y cómo cada una de ellas presenta algunos aspectos un poquito particulares. Su primera obra como tal, más allá de esa biografía de Pola Negri, va a ser La noche del 16 de enero, en 1934. Woman on Trial es el nombre con el que trabajaban, aunque luego la adaptación a teatro pues, tuviera ese nombre, La noche del 16 de enero, con relativo éxito. Y es una obra de teatro que presenta, en la Rusia presoviética también hay ejemplos de este tipo de teatro, el concepto de teatro interactivo. Es un tipo de teatro, particularmente el juicio, un juicio por un asesinato, en el cual el veredicto lo va a dictar los espectadores. Y en función de lo que los espectadores decidan, la obra de teatro seguirá un camino u otro. ¿Qué ocurre? Que posteriormente, digamos que la maestra de ese género, que ha mantenido récords y récords de longevidad en cartel, Agatha Christie con la ratonera, o el caso también de Paul Porner con Por los pelos, pues esta obra de teatro dentro del género de teatro interactivo es su primera, digamos, experiencia como escritora profesional más allá de la biografía de Pola Negri, que es más un trabajo menor. ¿Qué intenta? Pues intenta fundamentalmente desde esa perspectiva de un juicio que el espectador, que la persona que va a tener que decidir a favor o en contra de la culpabilidad de la acusada, se enfrente entre lo que va a ser dos posiciones muy distintas. El individualismo, que va a ser el elemento, la piedra capital, la piedra de Rosetta de toda la obra y el pensamiento de Ayn Rand, frente a un conformismo basado por lo que va a dictar el conjunto de la sociedad, lo que es correcto, lo que se espera que se haga, frente a una actuación individual más heroica. Claro, es una obra que esa adaptación a manifestaciones culturales pues la hemos hecho un poquito cogida por los pelos, volviendo a utilizar el título de la obra de teatro de Porner, en el sentido de, bueno, pues una obra de teatro relativamente menor, no le va a granjear ni gran fama ni gran fortuna, tiene un carácter básicamente desde una perspectiva alimenticio, pero ya empieza a plantear esas dicotomías que van a ser claves para entender toda su obra. El individualismo, el individuo como la medida de las cosas y además ese individuo que busca su propio objetivo desde su punto de vista y que poco más o menos que el resto de la sociedad no le importa. Eso va a ser uno de los elementos clave de lo que veremos que será ese egoísmo racional que propugna Ayn Rand. Es distinto ya el caso de los que vivimos. We the Living, que en 1936, que ya empieza a tener un cierto éxito, cierto, tampoco abusemos, en lo que es las ventas, y que pertenece, bueno, pues a una forma en que Ayn Rand intenta contar su propia biografía, su propia vida en esa ahora ya Rusia soviética, ¿vale? Después de la revolución, a partir de un alter ego, Kira Argunova,
y se adapta lo que a ella le hubiera gustado vivir o cómo le hubiera gustado vivir dentro de ese entorno bueno, pues, soviético que le resulta tan opresivo. ¿Qué ocurre? Pues nos vamos a encontrar con que lo que está contando desde la perspectiva de la protagonista básicamente es a ella misma. Una familia burguesa intenta pues seguir su propio camino de forma independiente de lo que los demás esperen de ellas, regresa a Petrogrado tras un exilio pues, después de un asalto de los revolucionarios bolcheviques, la fábrica textil del padre confiscada y nacionalizada. Vamos, fundamentalmente lo que está contándonos es su propia vida novelada, un poco de ficción, y a partir de ahí lo que nos va a contar es una historia de aventuras y de triángulos amorosos con relaciones con agentes del KGB. Vamos, es una forma peculiar de enfrentarse a cuál es esa realidad soviética desde la perspectiva de alguien que ha vivido ahí. Tengamos en cuenta que en el 36 está en Estados Unidos, ya su realidad es otra distinta, y está contando, pues bueno, pues una determinada realidad que igual pues no es del todo conocida más allá de las fronteras de la URSS. Como además el poder que tiene el Estado sobre el individuo y cómo bueno, existe la posibilidad o no por parte de dichos individuos, los agentes de seguridad, en este caso no es KGB, todavía no tenía ese nombre, podían afectar a los individuos. De todos modos, con respecto a los que vivimos, evidentemente el punto inicial complejo es que tuvo problemas para editarlo en Estados Unidos, no por la obra en sí, porque había editores que estaban muy interesados, sino porque dentro de esa misma editorial, Macmillan, uno de los editores era miembro del Partido Comunista de Estados Unidos. Y hay un conflicto de carácter ideológico. Ella ya empieza a posicionarse claramente contra el comunismo y luego veremos que contra toda forma colectivista o casi de intervención del Estado, mientras que sigue habiendo en determinadas posiciones, en este caso editoriales importantes, miembros del Partido Comunista de Estados Unidos. Claro, parece como si en Estados Unidos no hubiera habido nunca comunistas. Sí los hubo y tuvieron su peso y además en momentos del tiempo pues hasta bastante relevante y especialmente en determinados círculos culturales. De todos modos, lo más llamativo de los que vivimos dentro de eso de cultura popular y de una auténtica peripecia va a ser cómo se produce la adaptación cinematográfica de los que vivimos al cine en Italia en 1942. Hemos dicho que esa novela tuvo relativo éxito en ventas, llegó a ser relativamente importante en Italia y en 1940 Cinecittà quiso hacerse con los derechos de la novela para hacer una adaptación a cine. ¿Qué ocurre? Pues que no llegan a acuerdo. Veremos además luego que Ayn Rand es muy particular en las adaptaciones cinematográficas de sus obras y pasa el tiempo. Y en 1942, ya tras bueno, pues que Italia y Estados Unidos sean enemigos en la Segunda Guerra Mundial, pues entonces otra productora italiana, sin pedir permiso a la autora, sin derechos de autor, sin nada, adapta esa novela, Los que vivimos, la adapta a cine y consigue pasar ciertos velos de la censura italiana, puesto que está enfrentándose a la Unión Soviética. Es un claro alegato, en principio anticomunista, y eso pues edulcorado con algunas escenas en las cuales también hace una cierta defensa de los posicionamientos fascistas, pues parece suficiente esa visión antisoviética para pasar la censura y poder ser, entre comillas, empujada por el establishment, por lo que sería esa Italia del año 42. Claro, que el hijo de Benito Mussolini fuera uno de los productores también tuvo algo que ver con poder sortear esas barreras de la censura y poder tener una difusión comercial. Es más, llegó a presentarse en Venecia con bastante éxito de público, aunque no consiguió el León de Oro. ¿Qué ocurre? Visionados con más detalle, vieron que no únicamente esa obra literaria adaptada, edulcorada para el cine, era una crítica al comunismo soviético, sino que también se podía extender a otras formas totalitarias, particularmente al fascismo, y uno de los primeros en detectarlos en un pase privado es el mismo Goebbels en la Alemania nazi.
y poco más o menos que le dijeron a sus aliados italianos que les habían metido un gol. Es decir, que esa película no podía ser difundida, no podía tener esa prensa porque en el fondo era una crítica no únicamente al Estado totalitario soviético, sino a todo Estado totalitario, incluyendo el fasto italiano. Claro, ese estreno, pues en el Festival de Venecia en 1942, realmente le salió una película de 4 horas que dividieron en 2 partes, no exactamente es una secuela, Noi Vivi, esa primera parte y el Addio Kira, y obtuvo bastante éxito en taquilla, teniendo en cuenta que hablamos de los años 40, Italia, Segunda Guerra Mundial, no es el mejor escenario comercial para una determinada actividad cultural. En lugar de Cinecittà se encargó de Escalera Film, como se puede ver en el cartel del estreno. Y bueno, pues la censura ordenó la destrucción de todas las copias y como suele pasar cuando ordenan la destrucción de todas las copias, siempre acaba sobreviviendo una. Siempre hay alguien que la guarda en un falso techo, siempre hay alguien que la guarda en otro rollo de film diferente. Y bueno, pues digamos que cuando Ayn Rand descubre pues, lo que está ocurriendo y bueno, y más o menos empieza la situación a normalizarse, intenta conseguir esa copia, llegando a enviar a sus abogados a Italia a la búsqueda y captura de esa obra perdida, que acabaron encontrando en 1968. Y luego pues se volvió a, entre comillas, a montar, se eliminaron pues determinadas escenas en las cuales había una cierta apología del Estado fascista y digamos que incluso Ayn Rand quedó relativamente contenta con el resultado. Se puede encontrar esta película, yo no la he encontrado, pero se puede encontrar incluso en venta en Amazon, como, pues, bueno, pues como casi una reliquia dentro de lo que va a ser esta virgen atea que es Ayn Rand. La segunda, hemos hablado de la obra de teatro, la segunda novela, en este caso una novela corta, a la cual vamos a hacer referencia también, la obra de Ayn Rand, en 1938 publica Himno, Anthem. Es una novela corta de carácter distópico. Fundamentalmente, lo que va a hacer es contarnos un futuro, digamos, de pesadilla para la autora. Y en ese futuro de pesadilla, una audaz oscura, lo que nos vamos a encontrar es que el mundo está regido, gestionado por un Congreso Mundial que vela por el bienestar común. Común, no de cada individuo de forma individual, sino de la sociedad de forma conjunta, persiguiendo las formas de individualidad como contrarias a ese afán común, llegando a prohibir, entre comillas, de uso, a desaparecer de su uso, palabras tales como el nosotros o yo en el idioma. Siempre hablamos de la sociedad, del todos, no del individuo ni del conjunto de individuos. ¿Qué ocurre? Que ese Congreso Mundial determina qué es lo que está bien, lo que no está bien, lo que se puede conocer, lo que no se puede conocer, asigna a cada persona una determinada tarea y el hilo conductor de esta novela corta va a ser el descubrimiento por parte de un joven, igualdad no sé qué número, es decir, las personas no tienen nombre como tal, sino básicamente son números, descubre, comillas, la electricidad, la luz eléctrica, que considera que es algo muy positivo para la sociedad e intenta que ese Congreso Mundial adopte ese descubrimiento y además le permitan acceder a posiciones de investigación. Y resulta que ese Congreso Mundial, teniendo en cuenta que es un invento muy peligroso y que además ha obrado de forma individual, contraria al conjunto, contraria al ordenado, en lugar de adoptar esa invención lo va a castigar y acabará saliendo de lo que va a ser esa sociedad. Ahí hay un elemento que nunca ha quedado del todo claro, ese concepto de nosotros, parecido a una de las obras cúlmenes de la ciencia ficción soviética, el Nosotros de Semiatin, hasta qué punto hay o no hay influencia de una obra con la otra. No ha quedado nunca marcado. ¿Qué ocurre? Que este Congreso Mundial, bueno, pues lo castigan, se va a entre comillas, a los arrabales de la sociedad, donde se junta con otros marginados y poco más o menos que inicia pues una nueva era, dejando de ser igualdad con el número correspondiente, adoptando el nombre de Prometeo, con una pareja que se llamará Gaia, Gea, de modo que dan lugar a una nueva vida. ¿Qué ocurre? Que este himno, Anthem de 1938, pues va a ser de forma voluntaria o involuntaria el germen que va a dar lugar a una de las obras más importantes del rock progresivo de los años 70.
Una banda canadiense, Rush, en el año 1976 publica un disco que se llama 2112, que la cara A, en la época que los discos tenían cara A y cara B, bueno, pues la cara A fundamentalmente era una suite compuesta en 7 movimientos, con reminiscencias de Tchaikovsky, con cañonazos, con todo, en los que hay una sociedad de sacerdotes que velan por la humanidad en su conjunto, planifican esa existencia de la humanidad, asignan lo que se puede conocer y lo que no, y cuando llega el momento el compositor Neil Peart acaba dándose cuenta que lo que está contando poco más o menos que es esa obra de Ayn Rand, ese himno. Además, vamos a encontrarnos que el joven descubre una guitarra eléctrica ahí escondida y en el fondo lo que es un invento maligno que puede conducir al individuo a cuotas de individualidad y eso, pues los sacerdotes que velan por esa humanidad en su conjunto, pues no van a estar por la labor, lo van a marginar, va a producirse algo bastante similar a lo que pasa en Himno. Esta banda canadiense, Rush, dentro de lo que es ese rock progresivo, pues este posicionamiento, e incluso en la propia títulos del disco, el reconocimiento a la influencia de Ayn Rand, más allá que decir directamente que sea la compositora, porque no lo es, pero sí deja claramente expresa la influencia que tiene Ayn Rand e incluso hace referencia al genio, evidentemente dentro de lo que va a ser una parte significativa de la industria musical, poco menos que Apestados, porque está tomando la obra de la autora de referencia de ese movimiento más de derecha intelectual. Ese 2112 va a tener diferentes, como he dicho, una suite con diferentes movimientos, con diferentes piezas, los cuales es un grupo que es un trío, el batería, Neil Peart, considerado como, pues, con casi todos los estudios, como el baterista más popular, más importante de los años 80 y, bueno, pues una de las grandes aportaciones musicales, digamos que no fue especialmente conocido en España, es un referente en algunos círculos. Claro, el rock progresivo nunca terminó de venderse demasiado bien por estas tierras. Ese Neil Peart, al final, asignó esa inspiración a la obra de Ayn Rand, aunque había diferencias más o menos claras. Es decir, vamos a ver cómo en la letra de uno de los movimientos de esa obra, sí vamos a hacer referencia al we, al nosotros. Es decir, no es exactamente lo mismo, pero sí hay esa tendencia. Además, Neil Peart en muchas ocasiones, pues en los años 70 y primeros 80 va a mostrarse cercano a las ideas de Ayn Rand, luego va a tener un cierto recular con respecto a esta posición. Y Rush, la banda, dentro de su discografía, hay que tener en cuenta que tiene más de 40 años de carrera, estuvieron hasta 2013-2014 publicando, ya falleció este año 2020, antes de la pandemia, ya falleció Neil Peart. Tiene otras obras en las cuales toma partido por posiciones cercanas a las ideas de Ayn Rand. Una que se llama Anthem, igual que la novela, y otra muy llamativa que es The Trees, los árboles, en el cual, bueno, pues no sabemos si bien o mal, desde la perspectiva que el autor dice que no tiene nada que ver con Ayn Rand, pero la lectura, digamos, que no es esa, hace una canción en la que, a modo de una pequeña parábola, un conflicto entre los robles y los arces. Los robles como unos árboles más grandes que crecen más y tapan el sol a los arces, y los arces consideran que es injusto, que no es igualitario y que, entre comillas, montan una huelga para intentar de algún modo conseguir la igualdad. Y la canción termina hablando de que esa igualdad se consigue a base de sierra, hacha o motosierra, es decir, cortando por igual. Es decir, una crítica bastante feroz, bastante marcada a las posiciones, entre comillas, igualitarias propias de situaciones colectivistas. A modo de ver lo que dice ese colectivismo en 1938, el himno, la canción 2112, Los templos de Syrinx, es simplemente la primera parte de la letra. Hay que entender que es un grupo de rock progresivo con bastante aproximación musical casi a orígenes de heavy metal. Es decir, es una voz muy aguda, especialmente cambia los tonos de voz cuando hace referencia a los sacerdotes, a los priests del templo de Syrinx, a cuando hace referencia al héroe que va a intentar presentar su descubrimiento. Entramos simplemente con la primera parte. Nos hemos encargado de todo: las palabras que lees, las canciones que cantas, las imágenes que te son placenteras a la vista. Es uno para todos y todo
trabajamos conjuntamente, hijos comunes. No hace falta que te preguntes ni cómo ni por qué. Somos los sacerdotes del templo de Syrinx y nuestros ordenadores rellenan los salones sagrados y somos los sacerdotes del templo de Syrinx. ¿La idea cuál es? Anular el individuo en aras del colectivo. Somos una sociedad, velamos por la sociedad, velamos por el bienestar común y cualquier cosa que vaya contra ese bienestar común va contra la sociedad y, entre comillas, te conviertes en enemigo. Aunque esa aportación que en lo que es la novela sea la energía, la luz eléctrica, y en el caso de la canción sea una guitarra eléctrica, nosotros no lo aprobamos. No aprobamos que te salgas del redil, no aprobamos que actúes por ti mismo. No tienes que decidir. El individuo tiene que ser, entre comillas, aniquilado por el colectivo y el objetivo es ser trabajar por ese colectivo más allá que hacerlo por el individuo cada uno de ellos. No vamos a entrar en la parte en la cual presenta lo que habla el héroe en el descubrimiento de esa guitarra. Espera que los sacerdotes alaben su nombre por ese descubrimiento y se va a encontrar con que no. La canción, eso, 20 minutos desde una apertura y diferentes movimientos. Y pasamos ya a una de las dos obras clave de Ayn Rand, desde la perspectiva literaria, El manantial, de 1943. Siempre atentos al año. 1943. Estados Unidos está inmersa en la Segunda Guerra Mundial y la Unión Soviética es más o menos aliado, podemos considerarlo como tal. Es más, habrá hasta ciertas aproximaciones entre Roosevelt y lo que sería Stalin. Va a haber unos ciertos posicionamientos más o menos convergentes en la lucha contra la Alemania nazi y Japón en el caso de Estados Unidos. Y además eso va a conducir no ya únicamente a la amistad con la Unión Soviética, va a conducir a una mayor intervención del Estado americano en la economía, que ya va a nacer a partir de 1929 y el New Deal. Vamos a encontrarnos como cada vez Ayn Rand va viendo que el Estado toma más y más papel en lo que es la actividad económica. Los individuos van perdiendo cuotas de libertad en aras de esa intervención estatal, en la cual, bueno, pues fundamentalmente lo que nos vamos a encontrar va a ser pues mucho más este concepto de igualdad para seguir hablando de lo que sería pues los tres principios rectores de las sociedades liberales a partir de la Revolución Francesa. Libertad, igualdad y fraternidad. De la fraternidad prácticamente nadie ha hecho nunca caso, pero la libertad y la igualdad como contraposiciones sí van a ser importantes. Y en el manantial lo que vamos a hacer fundamentalmente va a ser contar la historia de uno de los típicos héroes randianos, Howard Rourke, arquitecto, y que, bueno, pues resulta que va a ser bastante poco valorado por la profesión porque quiere seguir su propio camino. Quiere hacer sus edificios de acuerdo con sus criterios y no se va a adherir a ninguna pauta marcada, especialmente por lo que van a ser pautas clásicas en el desarrollo de los edificios o cosas tan sencillas como poner balcones. Si él considera que la fachada tiene que ser toda vista de cristal y hormigón, pues tiene que ser cristal y hormigón porque va a ser su visión, su forma de ver la arquitectura. No va a estar dispuesto en ningún momento a plegarse a lo que otros digan. Va a vivir la arquitectura por sí mismo, por lo que él considera que tiene que ser. Y en ningún momento va a permitir ese cambio. Digamos, que esa fidelidad a sus propias ideas, pues le llevan a que en momentos, bueno, pues menos afortunados en lo laboral, acabe trabajando en una cantera donde, bueno, pues conocerá al protagonista femenino de la historia, o incluso al final, en el momento en el cual ve que su idea de edificio es mancillada por la actuación de los promotores, por lo que deciden los ayuntamientos, por la opinión de la prensa, por quien sea, no es su obra y llegará a dinamitar, en sentido estricto, el edificio. En fase de construcción. Si no es mío, no es mío. Una posición muy radical. En esta novela, fundamentalmente, lo que nos vamos a encontrar es que este Howard Rourke simplemente una relación que va a tener con Dominique Francoeur, que es la protagonista de la historia, que va a ir también pasando de una relación a otra un poco particular. Ayn Rand la define a esta mujer como ella misma en un mal día. Básicamente, lo que nos encontramos es que
en este caso Howard Rourke, pues va a tener pues, una relación bastante particular con esta mujer, que va a estar en un momento determinado, pues va a estar casada, va a tener que abandonar su relación. En fin, volvemos a esa historia romántica que nos podemos encontrar incluso ya cuando hemos hablado de los que vivimos, esas aventuras. Claro, tenemos un héroe, tenemos una heroína, volvemos a ese siglo XIX, ese romanticismo, solo que pasado por un tamiz un poco particular, que son las ideas de Ayn Rand. Igualmente, a Howard Rourke lo va a poner en contraposición con otro arquitecto que sí se pliega a lo que quieren los clientes, a lo que quiere la opinión pública. Consigue mucho éxito, pero no se siente bien consigo mismo porque en realidad no está viviendo para él, está viviendo para otros. Lo considera como la mediocridad. Autores de prensa, que es uno de los elementos más importantes de esta novela, que intentan, pues, como hemos visto antes, pues todo lo que sobresale cortarlo. Esa metáfora que hemos visto en los árboles de Rush, pues poco más o menos que segar la hierba a un nivel igual. Siempre la contraposición entre lo que es el individuo, aunque se equivoque uno, frente a lo que es un colectivo que trabaja de forma conjunta. En una de las obras uno de los fragmentos más llamativos de esta novela y luego su adaptación cinematográfica, como veremos, pues se produce una violación o no violación de Howard Rourke hacia Dominique. Claro, de violación o no violación ha levantado bastantes pues, controversias a lo largo del tiempo porque realmente es no consentida, aunque el narrador omnisciente puede estar indicando que ella sí quiere, pero ella no hace ninguna muestra de efectivamente querer. En ese momento teníamos el jugador que estaba trabajando en una cantera, la llama a Dominique para una reparación doméstica, parece que se le insinúa, que no se le insinúa, y en una segunda visita, digamos que se produce ese forzamiento. ¿Qué ocurre? Lo que desde una perspectiva externa es una violación, intentan defenderse como que no, porque ella quería, pero claro oscuro, aunque en principio, bueno, pues a partir de aquí Ayn Rand pues va a ser desde esa perspectiva muy crucificada de cualquier movimiento feminista como defensora de esa cultura de la violación. Es que ella, Dominique, quería que la violasen, es decir, quería que él ejerciera ese poder, esa independencia, esa autonomía del individuo. Claro, eso entraría en contradicción con una parte significativa de lo que es la filosofía randiana y el principio de no agresión. Es decir, hasta qué punto quiere, no quiere, y claro, desde lo que es la literatura y la posibilidad por parte del narrador de enmascarar lo que va a ocurrir, lo que no, pues es un elemento bastante controvertido, podemos dejarlo así, que digamos que marcó mucho pues, ciertas posiciones de lo que va a ser Ayn Rand y su perspectiva de género. Digamos que El manantial tuvo su éxito literario, sigue siendo bastante vendida en estos tiempos, aunque bueno, es un mamotreto bastante considerable en cuanto a dimensiones, y se adaptará al cine en 1949. Atentos a las fechas. 1943 El manantial, 1949 se adapta al cine, dirigida por King Vidor, está bien, el director muy respetado, muy bien, y con Gary Cooper como Howard Rourke. Si hay que apuntarse en algún sitio para que si mi vida tiene que ser llevada al cine, yo me apunto para que me interprete Gary Cooper. Es decir, digamos que está apuntando muy alto en la escala, aunque Gary Cooper en realidad declarase más de una vez que no acababa de entender la película, es decir, no acababa de entender el argumento de qué iba un arquitecto, su idea de construcción, su idea de integridad de proyecto de lo que quiere realizar. Bueno, en el 1949 escribe el guión para la Warner con una condición, y es que los diálogos fuesen tal cual los escribiera. Y va a usar esa película como un altavoz de sus ideas, sin cambiar una coma en los diálogos. Si hay adaptaciones en la narrativa, puesto que como que no pueden haber como no puede haber divorcios, hay un suicidio, hay cosas muy particulares, pero los diálogos que no se tocan, que diga lo que va a decir. Eso lo veremos luego, que tiene todavía más trascendencia en la otra obra principal de la literatura randiana. Entre el 43 y el 49 hay pequeños cambios. En el 43, entre comillas, somos amigos de la Rusia soviética. En el 49, como que las tornas han cambiado y ahora es el gran enemigo. Ahora ya las posiciones de Rand pues, pueden ser más asumibles. Es más,
por el camino ya está entrando en determinadas actividades del Comité Americano, de Actividades Antiamericanas, caza de brujas. Bueno, digamos que Ayn Rand va a participar también en ese comité como furibunda antisoviética. Digamos que su posición es bastante conocida. Ese no cambiar ni una coma de los diálogos pues va a hacer que El Manantial, bueno, pues como película pues, sea un poquito encorsetada, alguna escena más llamativa, pero bien, lo más llamativo del Manantial desde una perspectiva ya de cultura popular y más actual, ya para salirnos de lo que son los más clásicos, considero más conocidos, Los Simpsons en la temporada 20, ya estamos hablando, en el año 2010, hay un capítulo que se llama Cuatro grandes mujeres y una manicura. 4 bodas y un funeral, pues la versión simpsoniana. Y en esa versión simpsoniana aparecerá Maggie Simpson y por primera vez hablará. Por primera vez Maggie Simpson hablará. Es más, la productora no se cortó y le puso la voz de Jodie Foster. Y básicamente Maggie Simpson será Maggie Rourke. He colocado el enlace al vídeo de YouTube donde aparece recogida la escena. Esa Maggie Rourke está en una guardería y en esa guardería ella está intentando construir edificios con bloques de Lego, con bloques de hielo, con cartas, lo que sea, y cada vez que levanta el edificio mucho más que los de alrededor, el profesor lo tira abajo. Lo vuelve a intentar, lo tira abajo. Lo vuelve a intentar, lo tira abajo. E intenta mostrar lo que es el concepto de mediocridad como pauta para la sociedad frente al individuo que intenta salirse de ella. Claro, esa secuencia tiene mucho que ver con otra que veremos después, de la que hablaremos después, de la temporada 4, ya pues, cuando los Simpson eran un poquito más presentables, en los cuales veremos que hay una guardería, en lugar de ser una guardería en la cual se premia la mediocridad, es una guardería que se llamará guardería Ayn Rand. Y esa guardería Ayn Rand, pues con contenidos mucho más férreos, mucho más estrictos y basada en las ideas de la adaptación de las ideas que se tienen desde los Simpson de la propia Ayn Rand. En ese mismo capítulo, la hermana Lisa, que todos tenemos más o menos pues una consideración mucho más, entre comillas, izquierdista, los americanos se atreven a decir casi obamiana, hace referencia al Manantial, a ese libro, si os acordáis, en la presentación de la primera transparencia aparecía el Manantial como una de las secuencias de los Simpson, hace referencia a ese Manantial como la Biblia de la gente de derechas fracasada. ¿Vale? Va a ser una adaptación a un público muy mayoritario de una obra de los años 40, con una película casi del 50, con perspectivas bastante particulares. Esto es de la temporada 4. Un tranvía llamado March. La escuela para mocosos de Ayn Rand, muñequitos de Ayn Rand, y fijaros en los carteles que aparecen aquí arriba. A es A, B es B, C es C. Esa va a ser una de las bases, entre comillas, filosóficas tomadas de Aristóteles, el principio de identidad. Lo que es lo que es. Es decir, la realidad es esta, se puede acceder a ella desde lo que va a ser la razón, pero no dejemos espacio a la fantasía. No dejemos espacio a los deseos, a lo que es la intuición. La realidad es lo que es y se puede conocer. Claro, es muy distinto a lo que es la guardería que nos presenta cuando Maggie habla. Pero la idea es que veamos cómo pues este personaje, Ayn Rand, va a ser adoptado por los grandes popes de lo que es esa cultura popular que son los Simpson en diferentes ocasiones. La segunda de las obras cumbre en cuanto a lo que es Ayn Rand y la que luego ha dado lugar a más adaptación filosófica, adaptación ética, moral de lo que piensa Ayn Rand, es La rebelión de Atlas, de 1957. Esa rebelión de Atlas, daros cuenta que hace referencia a esa parte de la mitología griega en que Atlas carga con el mundo en sus espaldas, alguien carga con el mundo en sus espaldas. La idea original que tenía era llamarla la huelga en lugar de la rebelión de Atlas, pero un nombre demasiado evidente y con algunas connotaciones izquierdistas que tampoco deseaba tener. Fundamentalmente es parte de una idea, un entorno deprimido como consecuencia de, oye, ¿y qué pasaría si los grandes hombres
si los grandes hombres, desde la perspectiva bandiana, empresarios, científicos, que son los creadores de riqueza, se pusieran en huelga y dejasen que fuesen políticos, burócratas, religiosos, aquellos a los que Ayn Rand denomina saqueadores. Tengo eco de algún micro, ¿puede ser? Sí, sí puede ser. Habría que desconectarlos. A ver. Un momentito. A ver si ahora. Vale. Si se produjese una huelga de, entre comillas, grandes hombres, lo que ella define como grandes hombres, y dejara que fueran pues, estos que velan por el bien común, los burócratas, religiosos y especialmente los políticos, quienes tuvieran que encargarse de que las cosas funcionasen. El caos que se puede llegar a producir, la situación de económicamente, bueno, pues, de desamparo para la sociedad, poco más o menos que está indicando que hay que agradecer a estos prohombres que buscan su beneficio individual, que buscan la acumulación de riquezas, que hagan cosas por el común, más allá de aquellos que dicen velar por el común. Claro, aquí está ya posicionándose en lo que va a ser su punto estrella, que va a ser además pues bastante adoptado por muchos empresarios, emprendedores, que se convirtiéndose estas ideas casi en el manual de referencia. Hoy en día se habla de que es pues la autora más citada por los popes de Silicon Valley, gente hecha a sí misma, que le importa menos lo que pase con la sociedad que llevar a cabo su misión. Pues bien, esa idea fuerza a través de otro héroe. A través de otro héroe también, igual que tenemos a Rourke, ahora tendríamos a John Galt. ¿Quién es John Galt? Y lo pone como oculto, lo pone en un segundo plano, pero le pone todos los ropajes de la positividad desde una perspectiva gandiana. Filósofo, científico y empresario. Y él es el líder de esos no saqueadores, el que poco más o menos decide, oye, vayámonos de vacaciones, todos nosotros nos escondemos en las montañas rocosas y dejemos que el mundo se vaya, entre comillas, al garete, y que se den cuenta de la importancia que tiene nuestra aportación, y llegará un momento en el cual pues podamos, todo eso detrás de un invento con mejoras en lo que hace referencia a la energía, con quiebras, toda una serie de elementos que vamos a intentar no centrarnos demasiado en lo que es la obra propiamente dicha, sino el elemento probablemente más llamativo. Dentro de una obra de más de 1000 páginas, la autora dedica 64 a hacer un discurso, a escribir un discurso por John Galt. Y tarda 3 años en escribir ese discurso. Y es más, mientras lo está escribiendo, poco más o menos que lo está consultando con pues, un grupo de colaboradores, amigos, a los que se llamará el colectivo, también tiene narices el nombre que pone, ¿vale? Pues, bastante irónico, en el cual bueno, va a ir perfilando ese posicionamiento ético y filosófico suyo, poniéndolo en boca de John Galt. El quién es John Galt como banderín de enganche. Tarda mucho tiempo en escribirlo, refleja esos ideales, se puede encontrar completo por internet, es 64 páginas dentro de un texto de más de 1000. Evidentemente, cuando se ha intentado llevar al cine ha sido bastante fracaso. Como leitmotiv, tal vez como idea principal, idea fuerza, de lo que va a ser su egoísmo. Juro por mi vida y por mi amor a ella que jamás viviré para el provecho de otro hombre, yo viviré para mí. Ni le pediré a otro hombre que viva para el mío. Es decir, lo mío me lo voy a buscar yo, que nadie me pida nada, yo no pediré nada a nadie. Individualismo, egoísmo racional, los elementos claves de Ayn Rand recogidos a partir de esta rebelión de Atlas. Hay diferentes, en realidad hay múltiples aspectos, ¿no? en lo que es la producción randiana. Uno de ellos, pues ahora también de moda, porque todos los ideólogos del Bitcoin y de estas criptomonedas, pues también tienen detrás de la oreja, también como esa escuela austríaca, esta aportación. Y la defensa del patrón oro, también otro largo discurso, otro de los protagonistas de la novela, Francisco de Anconia, defendiendo el patrón oro como una forma de que el gobierno no pueda afectar al valor de las cosas, la importancia que tiene el dinero y cómo ese dinero pues, puede crearse por parte de los gobiernos, pues deja de tener valor, deja de reflejar la escasez
y se convierte en elemento. Y aquí aparece pues uno de los grandes ganchos que van a relacionar a Ayn Rand con el pensamiento de finales del siglo XX. Alan Greenspan ya era parte de ese colectivo que en los años 50 asesoraba, trabajaba con Ayn Rand viendo hasta qué punto las ideas eran buenas o no para ese discurso de John Galt. Y la foto que tenemos aquí es cuando accede a posiciones políticas. Todavía no va a ser el presidente de la Reserva Federal, sino en la asesoría de asuntos económicos con Jimmy Carter. Y se produce, pues, luego posteriormente con Ronald Reagan. Greenspan ascenderá a lo que es la Reserva Federal y será, bueno, pues posiblemente de los hombres no elegidos democráticamente, igual es el más importante del mundo. Es que tiene la capacidad de tomar decisiones con respecto al dinero en Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, por lo menos, es elegido democráticamente. Los presidentes británicos y tal son elegidos democráticamente. Él no. Él será nombrado por Reagan y se mantendrá durante muchos, muchos años, siendo además, pues, responsabilizándosele en parte de la crisis de 2008, de lo de Lehman Brothers, porque ¿qué va a llevar a cabo? Pues políticas vinculadas con la desregularización del mercado, dejar que el mercado sea más libre. Vamos, ¿hasta qué punto hay influencia randiana detrás de esas posiciones de Alan Greenspan? ¿Vale? Idea clave para entender el pensamiento de Ayn Rand. ¿Hasta qué punto no deja de ser casi una reminiscencia de su niñez, ese posicionamiento, ese fuerte sentimiento anticomunista, cualquier cosa que sea totalitarismo estatal o colectivismo? Ella lo extenderá también hasta el fascismo, indicando que realmente hay muy pocas diferencias entre fascismo y comunismo en tanto y cuanto es un Estado fuerte que toma decisiones. Oye, el Estado que me deje tranquila, yo quiero actuar de forma individual, yo soy un individuo. ¿Vale? Ese Estado totalitario o colectivo. La virtud del egoísmo en Ayn Rand, lo que hemos dicho antes con el juro vivir para mí y no pedir nada de nadie. El hombre debe existir por sí mismo y para sí. Ni debe sacrificarse ni ser sacrificado. Igual tampoco tiene que pagar impuestos. Lo único que el hombre tiene que buscar es su propio interés, su propia decisión, su propósito moral es su felicidad. Esto entraría en los padres fundadores de los Estados Unidos y la Constitución. El hombre tiene derecho a la búsqueda de su felicidad, es decir, Estados Unidos como idea y los padres fundadores a Ayn Rand le gustan mucho. La deriva que tiene a partir de lo que es el New Deal ya le va gustando menos y a partir de cierto momento pues se produce como una resurrección de esas posiciones más randianas a partir de lo que sería el gobierno Reagan. ¿Vale? Pero de momento que esta no es la versión que yo tenía que poner. Un segundo. Me falta una parte. A ver, un segundo. Vale. Retomo. Es que al volver a cargar, he tomado una edición, una versión anterior del fichero. ¿Lo tienes, no, Ginés? Sí, lo tengo. Pero es que Perfecto. el que he puesto a compartir no era ese. Vale, de acuerdo. Estoy con él, un segundo. Vale. Perfecte, es veu. Sí, es Ayn Rand hablando siempre del individuo como elemento clave. Y además un individuo heroico y además racional. Esa es la clave que hace referencia siempre a Ayn Rand, una forma como de cubrirse las espaldas de ese egoísmo, no, pero es un egoísmo racional, es un egoísmo en el cual la razón está detrás de todo lo que voy a hacer. Ayn Rand hemos visto que ha tenido pues, clara influencia cinematográfica, clara influencia musical, y Ayn Rand se va a notar muchísimo en el ámbito de los superhéroes de cómic. De los superhéroes de cómic, tal vez el más renombrado, al que siempre se hace referencia es a Spider-Man. Claro, Spider-Man tiene una paternidad bastante dudosa entre diferentes autores, ¿no? Si es Stan Lee, si es Kirby,
Bueno, pues alguien al que se le reconoce como una de las principales aportaciones es el que se va a encargar de diseñar el traje, el que se va a encargar de lo que es el lanzamiento de la tela de araña. Bueno, pues es Steve Ditko, que es uno de los creadores de Spider-Man, conjuntamente con otros superhéroes posteriores. Y recoge la idea de ese superhéroe randiano. Es decir, siempre se habla muchas veces de la mayoría de superhéroes americanos tachándolos prácticamente de derechistas. Tal vez con la excepción de Superman, que va más entre comillas, el servicio público, los otros pues como que buscan su propio interés y a partir de ese propio interés pueden colaborar con los demás. ¿Qué ocurre? Con respecto a este superhéroe randiano, indicar que en 2017 se leyó una tesis doctoral en la Universidad de Castilla-La Mancha sobre la influencia que tenía Ayn Rand sobre los superhéroes americanos de cómic a partir de la imagen de Steve Ditko. Claro, no influye sobre Ditko, también aparece sobre Lee, sobre Moore, sobre otros autores distintos de cómic, pero está recogida en muchas manifestaciones culturales. Es un personaje que va a tener mucho peso. Esta es la que hemos visto antes, la virtud del egoísmo, que se faltaba esa parte del superhéroe. Y vamos ya a entrar con algunos aspectos, bueno, pues que han ido saliendo a lo largo de la charla. Hemos hablado de ese ateísmo que tenía Ayn Rand, esa negación de la existencia de Dios. El hombre es el patrón de medida. El hombre es el que tiene que velar por sí mismo. No puede haber nadie fuera del hombre que modifique esa capacidad del individuo. Ese posicionamiento ateo es bastante contradictorio. La derecha americana, y en algunas ocasiones tirando casi a extrema derecha, va a ser bastante religiosa, bastante creyente. Pues uno de sus iconos es atea. Declarada y absolutamente marcada. Posición feminista. Pues ella no es feminista. Tampoco es nada que sea, básicamente casi nada que seaísta. Ella probablemente aplicaría la doctrina de Marx, de Groucho, de no pertenecer a ningún grupo que la admita. Es decir, todo lo que sea colectivo, ella es una persona individual y no quiere formar parte de grupo de nada. Es un posicionamiento bastante distinto a los más clásicos de estar adscrito a corrientes. ¿Qué pasa? Que ella, dentro de la perspectiva del feminismo, además de ese conflicto que tiene prácticamente pues, a partir de la cultura de la violación y de la aceptación de la misma o no en el manantial, pues a partir de ahí ya es un personaje que no va a entrar en estos cauces. Es decir, cuando se hacen, pues, yo no sé, pues en institutos empezamos, mujeres del siglo XX, escritoras, poetas, filósofas, científicas, pues hay ciertos nombres que dan un poquito como de, ya hemos dicho antes Margaret Thatcher, hablamos de ella, como que dan un poquito como de reparo. Su posición igual no es feminista, sino es de persona, individual. Yo soy un individuo que resulta que tengo determinado género, pero sigo siendo un individuo. Y como individuo tengo que buscar mis objetivos y sin depender de nada ni de nadie. Bueno, esto también tiene su punto de, entre comillas, de ironía. Al final de su vida tuvo que depender de servicios sociales americanos para determinadas atenciones que no podía tener por sus ingresos en un momento determinado. Y aquí aparece lo del objetivismo. El objetivismo es la escuela filosófica de Ayn Rand. Claro, Ayn Rand empieza a escribir novelas, empieza a contar sus ideas, pero no están dentro de un determinado corpus ideológico. Tiene eso que hemos dicho al principio, como muy pocas ideas que repite con mucha vehemencia, que las cree, que las vive y que las expresa. Intenta sistematizarlo a partir de John Galt y lo que es la rebelión de Atlas y crea pues como una escuela filosófica en la cual intenta aplicar esos principios a formas más generales, desde unas aproximaciones a la lógica, a la epistemología, desde aproximaciones distintas en función de lo que diferentes autores van diciendo. Bueno, pues hasta qué punto la importancia que tiene Aristóteles y su lógica que permite que el hombre acceda de forma racional al conocimiento frente a Platón, eso de las ideas, que eso es muy poco operativo, muy poco desde esa perspectiva de conocimiento racional. El hombre tiene que ser capaz de conocer a partir de la razón. Ese objetivismo pues, va a tener pues, un montón de seguidores, va a tener una cantidad inmensa de cismas entre unos y otros, en ocasiones más que una escuela filosófica, casi parece un cisma dentro de otro cisma, y se van mezclando autores. Andersen va apareciendo, Pielkov, van apareciendo diferentes autores que van tomando como la herencia de Ayn Rand o la contraposición con Ayn Rand, un totus revolutus que, bueno, pues conducen a
a esa plasmación del pensamiento a partir de lo que es La rebelión de Atlas. Ya no publica ninguna novela más, supongo que ya no le quedaba, y empieza a publicar pues semanalmente como una especie de revista en que va haciendo pues sus aportaciones a diferentes campos de pensamiento, algunas apariciones en entrevistas en televisión, incluso en prime time, va dejando de una forma muy poco, casi sistemática. Claro, ahí entraremos el filósofo, cuándo es filósofo, qué tipo de reconocimiento tiene que tener por parte, comillas, de la academia, de los otros filósofos, y ella se aparta por completo del camino y va bastante a su bola. Ayn Rand, economía y política, muy simple. Ya muchas de las ideas han ido surgiendo. Ayn Rand, dentro de lo que es su posicionamiento, se suele llamar libertario, entendido desde una posición americana, es decir, un libertario americano no tiene nada que ver con un libertario español, no es un anarquista de izquierdas, no, un libertario es que haya el menos Estado posible. Ayn Rand no lo acaba de ser del todo, esa posición se le deja más a Murray Rothbard. Ayn Rand es más defensora de lo que se conoce como minarquía, un Estado mínimo. Hace falta un Estado para garantizar ciertas cosas, particularmente lo que tiene que ver con el derecho de propiedad, la propiedad privada, y luego pues defensa, seguridad, justicia. Es decir, el Estado tiene una serie de funciones, pero que sea lo más pequeña posible la dimensión del Estado, que no interfiera con lo que los individuos hagan libremente. La palabra clave, como veremos luego, va a ser libertad. Y la única forma de economía que Ayn Rand reconoce como adecuada para el ser humano va a ser el libre mercado, el laissez-faire. La no intervención del Estado, el permitir que la gente actúe de forma egoísta, todo el mundo buscando su bienestar propio. Esto va a llevar a pues, que tenga ciertas confrontaciones con autores como Rawls, que buscan pues, el bienestar común en la sociedad. Para Ayn Rand, la sociedad no es un patrón de medida. La cosa se mide por el individuo. Y ese individuo, su forma de recogida está basado fundamentalmente en la propiedad privada y en los intercambios entre individuos libres. Intercambio entre individuos libres, ese libre mercado, el laissez-faire, pero claro, aquí los individuos libres pueden tener tamaños distintos, pueden vulnerar derechos de otros. Esa escuela de pensamiento argumenta casi siempre el principio de no agresión, es decir, el no hacer nada que pueda perjudicar en perjuicio de otro. Pero claro, también entran en terrenos pantanosos, como por ejemplo el derecho de propiedad, cuando, por ejemplo, Estados Unidos empieza a tomar las tierras de los indígenas americanos, o incluso el papel del Estado de Israel frente a los palestinos, y empieza a tener posiciones pues un poquito, digamos, llamativas, como que hubiera un derecho por parte del superior a tomar del inferior porque está menos desarrollado, porque es primitivo, porque es bárbaro, y eso pues digamos que concediese esa patente de corso a los grandes. La influencia de Ayn Rand, además de eso que hemos estado viendo en las manifestaciones culturales, manifestaciones populares, en esa cultura, entre comillas, pop, pues bueno, pues lo primero es esa pregunta de influidos. Va a salir continuamente. Ayn Rand como una influencia de Steve Jobs, como de Elon Musk, Donald Trump. ¿Realmente son influidos por Ayn Rand o es que han encontrado en Ayn Rand un referente que dice lo que a ellos les gusta? Es decir, ¿hasta qué punto es una influencia para otros o bien es una justificación, una coartada? Porque ser millonario, tener ideas propias y generar un negocio y aplastar a la competencia y tal, está muy bien, pero igual no tengo suficiente base filosófica, teórica, ética, y tengo una autora que me lo defiende. Y tengo una autora, pues, ¿hasta qué punto esa influencia de Ayn Rand viene más marcada por una justificación de cosas que ellas son que no porque efectivamente haya influido? Hay además del caso de Alan Greenspan, que bueno, pues esa cercanía que tiene y en momentos pues bastante joven, en el caso de este economista americano, pues sí puede tener un mayor grado de influencia. En otros, bueno, pues igual más una coartada. Digamos que en una aportación que hizo la Fundación Ayn Rand hablando de Donald Trump, dudaban que Donald Trump fuese seguidor de Ayn Rand. Es más, Ayn Rand hubiera abominado de Donald Trump de haber estado vivo. Si Ayn Rand está hablando del egoísmo racional, Donald Trump lo de racional lo usa muy poco y probablemente lo de leerse libros de 1000 y pico páginas, pues a lo mejor tampoco lo maneja tanto. En la práctica, Ayn Rand sí ha tenido una gran influencia en lo que son los movimientos entre comillas, de derechas americanos de este siglo
de este siglo XX, el Tea Party, y bueno, pues antes de que surgiese el tsunami Donald Trump en el Partido Republicano, había pues algunos nombres marcadamente randianos, Paul Rand o Randy, que lo que tenían era determinada esa influencia randiana y como tal se presentaban incluso a primarias en el Partido Republicano. Pero bueno, llega Donald Trump y arrastra todo. Claro, ahí entramos en si es Ayn Rand, si son los padres fundadores, si es el motín del té. Hablamos de una serie de aspectos diferentes. Claro, Ayn Rand como lideresa ideológica del libertarianismo, los libertarios americanos. Aquí detrás tenemos pues una de las banderas de los anarcocapitalistas, casi nada la combinación. La serpiente que no quiere que nadie, entre comillas, la pise. Este es sobre fondo amarillo o fondo amarillo y negro, dependiendo de lo que se quiera mostrar. Este era uno de los emblemas que se mostraron mucho en enero de este año en la toma del Capitolio. En la toma del Capitolio eran seguidores que tenían en parte un cierto reconocimiento con este movimiento libertario de menos Estado. El Estado pues nos está, entre comillas, perjudicando y la influencia que ha tenido en esos movimientos, además de todo lo que está vinculado con Silicon Valley, los grandes nuevos emprendedores. Cuando se habla de Ayn Rand también se hace referencia a 3 edades de oro de ese pensamiento randiano. Uno es cuando lo lleva a cabo, esos años 50, bueno, pues estamos en lo más anticomunista del anticomunismo americano, pues es un momento de bastante efervescencia en ese pensamiento de Ayn Rand, del individuo, de lo que es el Estado. Una segunda edad de oro asociada con lo que es los movimientos neoconservadores, Thatcher, lo que es Reagan, lo que es Greenspan, hasta qué punto es una segunda, y la tercera asociada con, fundamentalmente, se suele indicar con el gobierno Obama, que digamos que agita el avispero de la derecha americana y empiezan a salir pues, posiciones mucho más radicales. En un principio el Tea Party, que es Sarah Palin, que tal, y luego pues acaba llevándose la fiesta a otro lado Donald Trump. Es más, en un artículo de prensa publicado en el diario.es, una adaptación publicado en el The Guardian en 2017, al poco de llegar Donald Trump a la Casa Blanca, hace referencia de Ayn Rand como la virgen atea de la derecha y que se produce ese renacimiento gracias a Trump y Silicon Valley. Siempre ha estado ahí, pero hay momentos en los cuales, dependiendo de cuál es la realidad en Estados Unidos, pues toma más o menos peso. Y ya para ir terminando por mi parte, y aquí, bueno, pues no he podido evitarlo, lo siento, no volverá a pasar. Ayn Rand, en el fondo, acaba resumiéndose, en mi opinión, en una frase que se ha hecho igualmente célebre en estas últimas semanas. Comunismo o libertad. Y a partir de ahí empezamos a encontrarnos con diferentes citas, que básicamente para Ayn Rand prácticamente todo lo que no sea ese individuo libre es una forma de esclavitud, que no hay diferencias reales entre comunismo y socialismo, uno de forma dictatorial, otro de forma democrática, pero realmente al final todo lo que esté coartando esa libertad del individuo para hacer lo que considere, en el fondo es la misma diferencia que hay entre el asesinato y el suicidio. El socialismo como el sometimiento del individuo al grupo. La sociedad puede disponer del individuo para beneficio de la sociedad y no del desarrollo individual de cada persona. Ayn Rand va a estar siempre envuelta en estas ideas. Más frases. Aquí Ayn Rand, claro, pensad que el discurso de Galt y luego pues las casi panfletos que publicaba de forma semanal, pues habla de casi todo continuamente y sin cortapisas. Es decir, ella no estaba envuelta en un debate con nadie, ella contaba lo que quería, tenía su grupo de seguidores y lo que pensaran los demás de ella, pues como diría Mecano, estaba de más. Ella hacía lo que consideraba que tenía que hacer. Diferencias entre socialismo y fascismo. También mete el fascismo en el saco de los totalitarismos. Solo que dice que dentro del fascismo, bueno, pues se mantiene la propiedad privada, pero no puedes hacer lo que quieras con tus bienes. Acaba siendo ese Estado opresor totalitario el que decide. El gobierno tiene un poder total. Si el gobierno tiene poder total, realmente que los bienes sean tuyos o no sean tuyos, pues la propiedad privada no es tan importante. El socialismo como negación del derecho de propiedad, desigualdades asociadas a esos niveles de gestión de gobierno y fundamentalmente una crítica desde su egoísmo racional a lo que es el altruismo.
el autosacrificio. Yo hago cosas por los demás, yo busco el beneficio común. Mal hecho. Tú haz por ti, el de al lado haga por el de al lado y cada uno de forma egoísta. Solo puedo contemplar desde una perspectiva gandhiana que tú busques el bien de otro si con ello te beneficias tú. Si una persona ayudando a los demás se siente muy, muy, muy satisfecha, pues vale. Pero no por ayudar a los demás es el leitmotiv que tiene que llevar a cabo tu existencia. Tu existencia es tú, tus necesidades, tus deseos, tu autorrealización. Cualquier forma en la que aparezca ese colectivismo, esa forma, entre comillas, socialismo, y ya da igual que sea fascismo, nazismo, comunismo, siempre y cuando supedite al individuo en función del grupo, en función del Estado, pues todo ello, en el fondo, no tiene valor desde una perspectiva gandhiana. ¿Qué pasa? Ahí entramos siempre con el peligro que tiene la definición de las palabras. ¿Qué es fascismo? ¿Qué es nazismo? ¿Cómo percibe Ayn Rand o cómo concibe Ayn Rand estos conceptos? Digamos que Ayn Rand tiene una experiencia muy clara, vital, con lo que va a ser el totalitarismo soviético. Pero bueno, luego los regímenes europeos, pues igual no tiene tan claro. Pues esta es mi aportación. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, alguna aclaración? Ahí empezar diciendo, ya he dicho, yo tengo más una aportación desde una perspectiva de economía o de ciencia social, más allá que el puro pensamiento filosófico. Es más, Ayn Rand hasta qué punto es, entre comillas, filosofía o hasta qué punto es algo diferente en tanto y cuanto realmente viene a ser como, pues eso, pues como una parte del star system de un determinado pensamiento, incluso ideológico, muy marcado además por esa infancia que tiene y por esa vinculación con el ascenso de lo que es el partido bolchevique en la Unión Soviética y cómo le influye de forma absolutamente personal. Hola. Sí, dime. Pues nada, pues muy bien, muy interesante. Muchas gracias. Que, bueno, que en la influencia de Nietzsche, vale, pues la veo claramente en que Nietzsche también es el gran, superhéroes. digamos, Superhéroes. Es revolucionario básicamente de la figura del héroe. La figura del héroe parece tomada de ahí. Realmente estamos del superhombre y se la suda todo. Es decir, directamente es un papel que se ve, aunque bueno, ella dice, deja de decir, ella dice de muchas cosas en su entre comillas, literatura posterior a lo que es Atlas. Pero claro, digamos que es una influencia que se ve muy clara porque está hablando del superhombre de Nietzsche. Además, ya luego del posicionamiento ideológico y de su posicionamiento ateo y demás, ¿no? Pero va más allá. Va más allá en el sentido de que está tomando esa figura del comportamiento, de la diferencia entre un comportamiento más kantiano y un comportamiento más nietzscheano. Es decir, yo no estoy pensando en los demás cuando actúo, pienso en mí mismo. No, mi patrón de medida soy yo. Dios se ha muerto, pues que lo entierren, no es mi problema. Te quería preguntar, Dime. en la vida de Ayn Rand, ¿qué lugar ocuparía digamos, compartir sus ideas o extender sus ideas? ¿Un lugar muy marginal? ¿O dirías que es una hay una cosa que intenta? No, Ayn Rand va a ser muy divulgadora. Va a tener una actividad bastante, aunque yo no sé hasta qué punto es por Ayn Rand o por ese colectivo. Es decir, alrededor de Ayn Rand empieza a pulular todo un ecosistema de personajes, que eso que hemos dicho que era como una secta que tenía que publicar. Es decir, Ayn Rand, en principio, con la publicación de los libros, su mensaje ya lo daba. Si ya lo había lanzado, pero como que tenía que estar publicando cada semana, cada 15 días, tenía que estar publicando una especie de revista en que ella contaba sus opiniones.
pero lo hacía más alrededor de ese grupo que hemos llamado, de Branden y demás, que no casi por iniciativa propia. A Ayn Rand, lo que los demás supieran o dejaran de saber, realmente ella no iba a hacer un apostolado para que los demás le hicieran caso. No era parte de su objetivo, es decir, su objetivo vital era individualista. Si ella está bien, el resto de la población tampoco le importaba tanto, dentro de su propia ideología. Ahora bien, si está en un grupo que intenta difundir el mensaje y empiezan a aparecer fundaciones, empiezan a aparecer asociaciones, empiezan a aparecer publicaciones. Es decir, Ayn Rand empieza a ser casi un bien de consumo e intenta esa idea extenderla. Pero realmente ella se encerró en ese grupo, hemos dicho lo del colectivo, y no tenía una necesidad vital de expandirse. Tampoco iba a conseguir gran cosa con esa expansión. Claro, es un poco anecdótico en el sentido de que hablamos de una persona que dice que vive para ella, pero acaba siendo influenciada por ese grupo y haciendo cosas pues que a lo mejor no eran. Claro, que una persona, entre comillas, de toda la vida vinculada con la literatura, su última obra la haga en el 59, obra entendida como novela, y luego no publique más y esté publicando casi pasquines, es llamativo. Es llamativo en el sentido, oye, si yo hago lo que no me dejo influenciar por los demás y quiero escribir, escribo. Y oye, que me sale una obra de 3000 páginas que no hay quien la lea, da igual, escribo para mí. No busco a los otros. Es decir, hasta qué punto hay esas contradicciones pero yo creo que más que por ella misma, que tampoco, más por ese grupo que sí que le influenció bastante. ¿Qué ocurre? Que ese grupo además había relaciones de carácter sentimental. Ella estaba casada, pero estaba con una relación abierta, por decirlo de algún modo, con uno de estos discípulos. En el momento en que se entera que este discípulo está siéndole infiel, entre comillas, lo echa de su manto y se produce una escisión dentro del grupo. Y entonces pasa a tener el control del grupo otro discípulo. Es una situación muy, muy particular, pero claro, es que no era un pensamiento, era una persona. Y a partir de esa persona es cuando el objetivismo intenta hacerse como escuela. Pero es que el objetivismo no es una escuela de pensamiento, es lo que dice Ayn Rand y los demás. Ayn Rand hubiera dicho, más allá de lo que como objetivismo hay que decir. Es decir, no es un personaje que esté buscando el aplauso. No era el objetivo de Ayn Rand. Ayn Rand, si era impopular, la verdad es que le importaba muy poco. Casi nada es lo que hace buscando popularidad o caer bien. Ella hacía lo que entre comillas, lo que le venía en gana. Sí es en esa perspectiva, sí es un poco randiana. Sí es llamativo, pues eso, el que intente expandir su discurso alrededor del grupo como si tuviera que salvar a alguien, ¿no? Como si tuviera que salvar a alguien, como si tuviera un apostolado de esa ideología. Y eso es lo que hace a partir de Atlas. Claro, a partir de Atlas prácticamente ya casi nadie es capaz de ninguna de sus publicaciones u opúsculos sacarle más allá que alguna cita suelta. Su gran parte de aportación es anterior. Y luego a partir de ahí, pues eso, está en ese ecosistema de muchas veces aduladores y que, bueno, pues que se dejó llevar. No sé si te sirve. Sí, claro. Hola, soy Enrique. Me Sí, gustaría, bueno, gracias por la exposición, muy interesante, pero me gustaría que explicaras más, ahondaras más la cuestión esta del objetivismo, que no me ha quedado a mí claro. A ver, el objetivismo fundamentalmente, y es una opinión personal, el objetivismo es una forma de intentar esas ideas relativamente deslavazadas, pero con un nexo común que tiene Ayn Rand, introducirlas dentro de una escuela de pensamiento. Es decir, hacerlo de forma más sistemática, darle como un cierto marchamo, no digamos académico, sino filosófico. Es decir, que no sean una idea aquí, sino un nexo de unión alrededor de eso, del egoísmo racional, y a partir de ahí hablamos de la razón como elemento vertebrador. Una de las ideas claves es la que hemos visto en Los Simpson, ese principio de identidad que viene de las raíces mismas de la filosofía. En lo que es. En lo que es quiere decir que la realidad existe, que no depende de lo que tú quieras o lo que tú desees, la realidad es, tú lo que puedes hacer como individuo y desde una perspectiva racional es acceder a la misma. El ser humano se va a regir por esa razón. Y esa razón es la que conduce al egoísmo, porque mi beneficio depende de lo que yo haga para mí. Claro, yo lo que entiendo con respecto al objetivismo, y aquí entro en una visión subjetiva del mismo, es que a partir de cierto momento vio que las ideas
podían establecer un cierto corpus conjunto, una cierta sistematización, e intentó de alguna forma darle cierto disfraz, un cierto empaquetado de escuela filosófica, pero realmente lo que ella había hecho era publicar novela, y publicar novela contando lo que quería contar y explicando el mundo como ella lo entendía. ¿Qué ocurre? A partir de ahí, y viendo que mucho de lo que contaba pues tenía un cierto predicamento y que además, tirando del hilo, podía sistematizar, procedió a sistematizar, y a partir de ahí empieza a hablar tanto desde una ética, desde una forma de aproximación a la lógica, empieza a entrar en todos los terrenos posibles y, claro, empieza ya a diverger de lo que es la pura creación de ficción literaria con una cierta intencionalidad más que filosófica, casi que ético-moral. Más ético-moral desde la perspectiva del comportamiento del individuo, y ese comportamiento del individuo basado en un egoísmo. Claro, es que eso, hablar del egoísmo, no es algo que se haya tratado tanto, y especialmente a partir de lo que es pues todo lo que es la socialdemocracia que predomina en Europa a partir de la Segunda Guerra Mundial, la importancia que tiene el comunismo como fuente de aproximación al conocimiento y la filosofía. Claro, es un bicho muy raro. Y claro, una forma de intentar, entre comillas, como darse entidad, es envolverse en una escuela filosófica. Claro, es como si, no, es que tenía que tener como un cierto marchamo, una cierta aprobación, pero claro, el objetivismo nunca ha sido ni demasiado poco aceptado por la academia, es decir, por la parte más oficial del pensamiento filosófico. Es una escuela casi freak. Es una escuela bastante, no ya marginal, sino bastante, llamativa. No sé si te aclaro un poco lo del objetivismo. Es decir, realmente el objetivismo es lo que ha plasmado en los libros, extenderlo para intentar acceder a otros niveles de conocimiento a partir de esas guías y bajo una escuela filosófica. Hombre, me gustaría ser positivismo, estructuralismo. Bueno, como todas las palabras estaban pilladas, pues la escuela que pillo es esta. El objetivismo, el ser objetivo, el buscar ese A es A como razones de ser, pero fundamentalmente las aportaciones que tiene a partir de ese momento pues son muy menores comparadas con las que ha hecho con antelación. Es decir, casi todo lo que aporta a Iván ya lo ha aportado antes. Es decir, los elementos claves los empezamos a ver ya en las primeras obras literarias suyas. La importancia del individuo, el comportamiento heroico, el comportamiento egoísta, eso aparece ya. Y además una crítica feroz hacia el colectivismo. Y claro, esa crítica feroz, ¿hasta qué punto está influenciada por su experiencia vital? Que es bastante llamativa para lo que es entender la historia del siglo XX. Es que una persona que nace en el Imperio Ruso, se va del Imperio Ruso a Estados Unidos cuando su ciudad de nacimiento ha pasado de ser San Petersburgo a ser Petrogrado. Fallece cuando su ciudad de nacimiento es Leningrado. Por el camino ha habido amistad y enemistad de Estados Unidos con la Unión Soviética. Es decir, es una peripecia bastante llamativa para entender lo que es el siglo XX. Pero claro, como que no da petina de carga, de peso intelectual. Es una escritora de libros de ficción. Alguien puede decir casi de forma despectiva, culebrones con superhéroes así un poquito raros. Digamos que meterte bajo el paraguas de una escuela, pues como que parece que venda más. En realidad no consiguió ese objetivo. El objetivismo no llegó mucho más allá. Vale, gracias. ¿Más cuestiones? ¿Me oís ahora? Ahora sí. Perfectamente. Vale. No, gracias, José Ginés. Y solamente después de haber escuchado a Pedro hablar de Makarenko, a ti hablar de esta señora y las otras cosas que hemos visto, qué difícil es establecer un mínimo equilibrio entre individuo y sociedad y cómo funcionar, ¿eh? ¿Cuántas vueltas se le da a este asunto desde el principio? Ahí la pregunta sería, en el fondo, ¿eso no es vivir? El buscar el equilibrio. Y además no encontrarlo nunca. Pero hemos visto algunos ejemplos extremos de ese desequilibrio. Sí, pero es que, Como ayer. Estamos hablando de una persona que, vamos, es que los que asaltaron el Capitolio, vaya panda
oye, que la toman como bandera. Es decir, es un posicionamiento absolutamente extremo. Ahora bien, tiene que haber todo en la viña del Señor. Es que tampoco es más que hasta qué punto tienen seguidores, no tienen seguidores. Y yo en el caso de Ayn Rand lo que pasa es que creo que es más casi de utilidad para otros. Yo no creo que sea tan influyente como puede hacerlo. Dice, no, es que ha influido a esta. No, esta persona es como es porque es así y Ayn Rand le da una cierta justificación, un cierto argumento para poder tener como más autoridad en lo que dice, ¿no? Mira, yo soy un egoísta que busco mi beneficio y a los demás que les den, pero como resulta que hay una pensadora así un poquito particular, pues eso como que me descarga un poco, ¿no? Como que estoy menos solo. No tanto que la gente llegue a sus convencimientos a partir de lo que dice Ayn Rand, que sería el concepto claro de influencia. Yo creo que ahí ha resultado muchas veces el tonto útil. Sí es llamativo eso, que es que se convierte un poquito, y era el concepto de eso de la heterodoxia, es un poquito el antisistema. El antisistema, pero desde el otro lado. Desde la perspectiva, estamos habituados, cuando hablamos de antisistema, a hacerlo desde una perspectiva más de la izquierda múltiples veces fraccionada, pero cuando echamos un vistazo al fraccionamiento de la derecha, pues no es menos. Es decir, es bastante llamativo esa dispersión y como ahí es que Rothbard y Rand están peleándose un montón de veces sobre menos estado yo, menos estado tú, menos estado los dos. Luego aparecen los austriacos desde la escuela económica que dicen, oye, se está pasando un poco. Es decir, no como una aproximación no tan radical. Pero bueno, luego aparece Mises que está encantado. Es decir, es otro ecosistema de pensamiento al que estamos habituados a enfrentarnos muchas veces. La cosa está en que, bueno, pues a mí me llama la atención pues toda esa parte de influencia social en los medios, en lo que hace referencia al diseño de la figura del héroe, en lo que hace referencia a cómo musicalmente puede permitir unos referentes distintos cuando la música tradicionalmente pues tiene unas ciertas connotaciones más del otro lado. Es decir, hay evidentemente que hay músicos de derechas, pero habitualmente suele tener como mucho más predicamento la posición contraria. Aquí también un poquito, igual que he soltado con lo del comunismo libertad, es el sin complejos. Es decir, lo que representa Ayn Rand muchas veces es, oye, soy de derechas y ¿qué? Puedo serlo, no pasa nada, tengo derecho a serlo y lo soy. Hay algunas de las frases que has dicho que se las recuerdo a Aznar perfectamente. Y yo es que cuando estaba viendo pues muchas cosas de la política actual y es que las estaba viendo. Digo, es que realmente a lo que estamos haciendo referencia es a ciertas posiciones, no diría que siempre han estado ahí, pero que van estando y que tienen que ver pues, con eso, con que hasta qué punto reconocemos esa capacidad social de, oye, de pasar de los demás, de ese egoísmo individual, racional, individualista totalmente, pues cada vez tiene más sentido y el concepto de sociedad, pues cada uno en su casa, con su ordenador, en su microcosmos y en su mundo, con sus cosas, pero el concepto y de colectivo, no tanto como capacidad de guiar a las actuaciones de los demás, no como sistema político, sino colectivo como relacionarte con otra gente, con tomar dos cañas con alguien, como que va perdiendo peso. Y esa pérdida de peso da como más razón de ser a estas posiciones más radicales randianas. Deja de haber el concepto de es que el colectivo es que nos juntemos para cualquier cosa. Es decir, las relaciones interpersonales generan colectivos. Que luego esos colectivos pueden tener unas ideas u otras distintas. Pero si esos colectivos cada vez tienen menos espacio y menos razón de ser, crece más, se abona el terreno para otras posiciones, particularmente estas más individualistas. No sé decir si el lockdown, lo que es el confinamiento y la pandemia y el que nos hayamos aislado un poco más de los demás, pues puede llevar aparejado también pues, una cierta resurrección o un mayor énfasis de estas posiciones. Estamos otra vez en un momento ya no tanto individualista, egoísta. Ahora sale Sánchez hablando de que vamos a enviar no sé cuántas millones de vacunas a Latinoamérica. Oye, que primero nosotros. Estamos en una sociedad en la cual eso va cogiendo cada vez más peso. Es decir, los conceptos de solidaridad, de cooperación, de intercambio, de ayuda, que tradicionalmente hemos entendido como positivos,
lo que hace Ayn Rand es barrerlos y decir que esos no son los elementos importantes. Alguien que acepte eso pues puede estar mucho más a favor de medidas que vulneren, entre comillas, derechos de otros, que se encarguen de incrementar las desigualdades, siempre y cuando yo esté en el lado bueno de la distribución. Es decir, siempre y cuando a mí me toquen cartas buenas. ¿Hasta qué punto? Claro, Ayn Rand habla desde alguien a que tenía una experiencia vital determinada. Eso de ir a Estados Unidos, llegar a Hollywood y ponerte y que te funcione, pues la inmensa mayoría de la gente que llegó en esas condiciones, pues probablemente acabó prostituyéndose en Las Vegas. Pero su experiencia vital es distinta de la mayoría. Y con las cartas que ha tenido, pues ha jugado su partida. Sí es llamativo cuando empiezas a mirar un poco encontrarte eso. Tesis doctorales sobre la influencia de Ayn Rand y los superhéroes del cómic. Empiezas a encontrar que ya la cultura popular está imbuida de cosas que van mucho más allá del que está ahí encerrado en su casa creando determinados... ¿no? En fin, detrás de todo artefacto cultural hay detrás todo un sustento ideológico y todo un sustento, una supraestructura y una infraestructura bastante marcada en terminología marxista. Las cosas no salen de casualidad. ¿Alguna cosa más? Hola, Bien, buenas. Soy José Antonio Cuenca, es que no Sí, me dime. funciona la cámara, estoy aquí en el instituto. Yo siempre que me han dado una charla defendiendo la primacía del individuo, ese tipo de historias, vale, no sé si has tratado el tema porque voy entrando y saliendo y no sé si te lo han contestado. Siempre he hecho la misma pregunta que nadie ha terminado por responderme y perdona un poco el tecnicismo si luego tenemos que seguir hablando, lo hacemos, y es ahora por el estatuto ontológico del sujeto. Es decir, ¿hasta qué punto? Y no sé si Ayn Rand lo hace, ¿vale? Yo leí El manantial en mi tierna adolescencia y prácticamente no me acuerdo de nada. Pero no sé si en un momento dado viene en alguna de las novelas o en alguno de los escritos filosóficos o parafilosóficos, Ayn Rand demuestra que el sujeto tiene entidad ontológica inicial y que a partir de ahí, ¿vale? El colectivo sería sencillamente una suma de sujetos, ¿vale? Vale, a ver hasta dónde te puedo contestar sin entrar en más que nada porque no es, puedo decirte, yo soy economista y lo que es el campo de la ontología filosófica lo puedo tocar un poquito muy de refilón. ¿Hasta qué punto el negar la existencia de Dios ya te hace partir del individuo? Eso es el punto en el que Ayn Rand intenta hablar. Es decir, yo soy yo, mi existencia es mía, no es de otros, no hay otros más allá que yo. Es decir, hasta qué punto esa es la justificación que puede dar ella a esa ontología individual. Es decir, el individuo no tiene ningún sustento en la sociedad porque es individual. No es que sea una suma, ¿no? Es que es una negación del individuo a la sociedad. Lo que tiene Ayn Rand es esa posición belicosa, no tanto de que la sociedad y el individuo sea una suma, no. Es que el individuo la sociedad es la antítesis del individuo, porque yo vivo por mí y para mí. ¿Hasta qué punto eso lo podemos entender como una demostración inicial, un punto de partida de esa ontología? Te diría que no, como tal, no se preocupa tampoco especialmente. Ayn Rand no entra en especiales debates filosóficos con otras escuelas. Ayn Rand muchas veces habla para convencidos, habla para gente que muchas veces está de acuerdo con lo que dice como punto de partida. No es una autora que intente convencer. No intenta convencer porque los convencidos ya vienen de casa. Lo único que intenta en muchas ocasiones sí es, oye, argumentar esa individualidad, ese ser humano como hombre o mujer, y no, la diferencia como tal no la hace, es ser humano porque existe y esa existencia conduce necesariamente a unos objetivos propios que son tuyos, porque no existe la sociedad. La sociedad como tal es una cortapisa que se me pone a mí como individuo. Vivimos en sociedad como una decisión que tomamos cada uno de nosotros de forma más o menos colegiada, pero mi objetivo sería vivir aislado del resto si el resto no me hiciera falta. Es decir, el posicionamiento de Ayn Rand muchas veces llega hasta ese extremo. ¿Qué pasa? Que no es en el sentido demasiado de definición ontológica. Lo da como punto de partida, lo da como punto de definición.
Ni siquiera entra en eso se debata porque A es A, porque es obvio. Yo soy yo, yo no conozco ninguna sociedad que surja como sociedad. Yo conozco personas que son cada uno de su padre y de su madre, son individuos, pero la sociedad, esa agregación, no tiene entidad propia, más allá de la que los individuos le proporcionen. No es tampoco un tema en el que Ayn Rand se centre mucho. Es que Ayn Rand lo que sí tiene es eso, que intenta sistematizar, pero no anda demasiado. Es decir, es más, es por publicaciones cortas de respuestas, casi de respuesta de respuesta al seguidor, al oyente, a los ya seguidores, que no para intentar convencer a alguien de algo. Es decir, es algo que da como sentado. Es decir, hasta qué punto para mí la clave de todo esto es las cosas son como son, A es A. No merece la pena discutir sobre lo que es obvio. Claro, que el ser humano es un individuo para ella es obvio, y que es una sociedad no lo es porque las sociedades no nacen. ¿Quién es la madre de las sociedades? Las sociedades como tales no dejan de ser agregaciones que pueden tener sentido si los individuos salen beneficiados de las mismas, pero si no, no. Sí, No sé. sí, bueno, te iba a decir que si partimos de obviedades, pues entonces es lo mismo que cuando el Papa desde el balcón del Vaticano se dirige a las monjas del Ecuador, ¿no? Es decir, también es una obviedad que Dios existe, y entonces a partir de ahí pues no tengo que demostrar nada, sino ir reflexionando. Ahí lo que pasa es que Ayn Rand sí cuenta con que una cosa es que sea una obviedad y otra cosa es que racionalmente puedas acceder a ella. En mi existencia, la mía individual o la existencia tuya, yo la puedo percibir por los sentidos, y la existencia de Dios es porque me la creo. Lo que dice Ayn Rand es que no te creas nada que no puedas percibir tú. Sí, claro, pero ya volveríamos a meternos con toda la epistemología kantiana, es decir, yo en realidad no veo más que formas, tamaños, colores, etcétera, y es luego, ¿vale? Ese fuero interno el que se encarga de enlazarlas. Ahora bien, ese fuero interno, a su vez, es resultado de la interacción social, es decir, yo en la medida en que tengo conciencia de mí, es fruto del reconocimiento o de la hostilidad social, ¿vale? Es decir, que si no me limitaría a ser un primate aislado sin ningún tipo de conciencia de yo, por así decir. Dice que hay una cosa que es una crítica, evidentemente, que se puede hacer directamente a Ayn Rand, es que muchas veces nos definimos en contraposición a lo que tenemos alrededor o como consecuencia de lo que tenemos alrededor. Es decir, per se, en sí mismo, el individuo que no esté en grado de socialización probablemente no tenga ninguna razón de ser. Pero como ya da por dada la socialización, es decir, los individuos vivimos aquí, es que es así. Es decir, no te lo cuestiones. Claro, el no te lo cuestiones conduce a una perspectiva filosófica muy débil. Es decir, la filosofía de Ayn Rand es bastante débil y casi te diría que desde las perspectivas académicas obviada, por no decir despreciada. Es decir, no es, ¿qué ocurre? Que tiene como un grupo de fans, de seguidores bastante numeroso, bastante poderoso, pero claro, no es por lo que dice, sino porque muchas veces lo que dice se ajusta a lo que quieren oír esos seguidores. ¿Qué pasa? Que ¿hasta qué punto estamos hablando? Yo cuando he empezado he dicho, filósofa es filósofa. Bueno, pensadora sí que se lo admito, lo de filósofa me cuesta más. Escritora también. Me gustará más o menos lo que escribe, pero evidentemente escribe. El concepto de filosofía, claro, definir qué es filosofía y quién es filósofo, quién no, y dónde se reparten los títulos es complicado. Es decir, es complicado de determinar si lo es o no lo es. Claro, yo sí lo reconozco esa condición de pensadora. Ahora bien, también digo que muchas cosas no piensa, pocas muy fuerte. Es decir, lo que es muy convencida de las cosas que piensa, capaz de reiterarla en múltiples ocasiones. Y a partir de ahí intentar construir pues, un cierto sistema más o menos coherente, pero claro, con bases muchas veces débiles. Ahora bien, ella totalmente convencida de ellas. Vale, sí, un poco el signo de los tiempos. ¿Qué pasa? Que la cosa está en que Ayn Rand, que Ayn Rand estamos diciendo que nace en un momento determinado, tiene unas connotaciones, y hasta qué punto todo es una reacción a que el Partido Comunista le quitara la farmacia a papá. Y a partir de ahí intento justificar todo lo demás. Y el intentar justificar te va llevando cada vez a caminos más complicados y, oye, como los de Alicante, para adelante. Vale, de acuerdo. Gracias. Gracias. Bien, ¿alguna cuestión más? Nada más. Pues nada, Ginés, Muchas gracias a moltíssimes todos. gràcies per la teva aportació
per la teua ponència i sense res més a dir, jo trobo que podem tancar la sessió, d'acord? Moltes gràcies. Bien. Hasta mañana quedamos emplazados con José Cuenca para clausurar estas jornadas. Hasta Muy mañana a bien. todos y a todas. Hasta mañana. Hasta Hasta luego. mañana. Hasta luego. Adiós, hasta mañana. Hasta luego.